Carlos, ¿te sorprende eso? ¿Te llama la atención? ¿Qué se hace? ¿Se observa, no se observa? ¿Se entiende en el contexto? Me refiero a la consigna, una consigna tan básica de nuestra democracia, ¿no? Pilar de la democracia. Yo te diría al revés, vos sabés que yo estaba mirando y se me ocurrió una idea. A ver. Si hiciéramos nuestra campaña con lo que Esper opinaba de Milei, lo que Milei opinaba de Esper, lo que Milei opinaba de Bullrich, De lo Caputo. que de Caputo, lo que Bullrich opinaba a su vez de Milei, no habría que agregar más nada. Que esa sea la campaña. Esa sea No, la campaña, digamos. La pregunta es si eso pesa y si eso importa, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos sobre varias cosas en este momento. Y qué sé yo, en los temas de los resultados electorales, vos viste, vos sabés lo que yo pienso. Yo digo que siempre hay núcleos duros Ujú. a los que las reflexiones no le llegan, no le penetran, no le interesan, y que las elecciones siempre se definen por ese fluctuante que es el que puede cambiar. Y no es un fenómeno argentino, pasa en el mundo entero, porque cuando los demócratas le ganan a los republicanos a los demócratas, salen siempre 50-48, Claro. 52-48, 53-47. Sí, la polarización es una realidad no solamente argentina, Lula digamos. le ganó a Claro. Bolsonaro por un punto. Es como que hay un tema real de que está muy estratificado eso y en el que no entran las balas. Por eso Milei hoy insistía tanto en que vayan a votar, Ujú. porque lo que las encuestas marcan es ese crecimiento, yo te lo mostré el otro Sí, día, ese crecimiento de los que habían votado a Milei que hoy estaban en dudosos claro. y que no habían cambiado de opinión ni estaban dispuestos a ir a votar otra cosa, pero que ya no estaban entusiasmados con la idea de votar a Con Milei. lo cual vos decís, la campaña en algún punto tiene que Vayan a fortalecerse en ese. votar. En la de Milei, pero Sí, decís, la claro. campaña también tiene que ser sobre ese fluctuante. Sí, ¿Cómo claro. haces para llegar a ese Sí, fluctuante? claro. Los No, hablamos- no, pará, sin descuidar lo propio, a lo que hay que atender, Ojo. Por eso digo, es una pregunta interesante porque después Sí. vienen los programas A ver qué prestados, dice, o las vamos a ideas escucharlo a prestadas. Catopodio, a ver qué dice Hola Catopodio. Gabriel, ahora sí, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pablo, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Gracias Gabriel por atendernos. Creo que escuchaste un poquito lo que estábamos conversando. Utilizo eso de primera reflexión respecto de la campaña. ¿Cómo estás viendo la campaña que está arrancando ya en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se va poniendo el clima. Me parece que la gente ya sabe que el 7 se vota y nosotros le vamos dando como un sentido, ¿no? A ese voto, la tarea de la política, de los 84 intendentes, de Axel recorriendo la provincia, tiene que ver con eso, con poder transmitir con la mayor claridad posible la importancia de este voto, que es un voto para cambiar las cosas que creemos que están funcionando mal, que es un voto para frenar las decisiones muy equivocadas que está tomando Milei, pero también es un voto para, bueno, evitar que esto continúe por este rumbo. Milei no va a frenar solo, hay que frenarlo. Si no lo frenamos, la verdad es que todo lo que viene para adelante va a ser muy doloroso. Ujú. Gabriel, ¿alcanza con decir no a Milei, con frenarme? Hoy Milei estaba en la motosierra ahí en La Plata, en el Club Atenas. ¿Alcanza con decir la motosierra no? No, por supuesto que nosotros tenemos que frenar a Milei y contarle a los argentinos y a los bonaerenses que se puede vivir mejor. No hay ninguna duda. Hay una realidad de en qué está la Argentina, una Argentina desigual, una Argentina que no tiene obra pública, una Argentina con problemas hoy de empleo y de creación de riqueza, de trabajo. Bueno, sobre esa realidad, claramente nosotros tenemos y pensamos dos países bien diferentes. Nosotros creemos que para adelante la Argentina tiene que encarar un plan de obra pública para apalancar el desarrollo, que para adelante tenemos que lograr que los más ricos de la Argentina paguen impuestos y no se le perdonen impuestos como hace Milei. Y estamos convencidos que para adelante tenemos que volver a encender motores que siempre fueron fundamentales para el desarrollo de la economía. Carlos Heller siempre nos explica la importancia del mercado interno y del consumo, la importancia de la inversión y también la importancia del crédito. Los tres motores hoy están apagados.
Ahora, tenés que traducir eso en consignas bien claras, ¿no? Más allá de lo genérico. Recién digital no se suele decir mucho, Carlos sí lo plantea, pero no se suele decir mucho más impuesto a los más ricos. Progresividad, porque son la combinación de dos cosas. Tal vez hay que bajar en algunos casos para facilitar que determinados sectores puedan producir y aumentar en otros que tienen una rentabilidad extraordinaria. El modelo global, y en la Argentina se da igual, es de que crece la concentración y que ese 10% más rico tiene cada vez una porción más grande de la torta. Entonces, de lo que se trata es de ponerle límite a ese proceso de concentración. A ver, Gabriel, en la provincia de Buenos Aires hay temas que son muy sensibles. Quiero preguntarte cómo los van a abordar, porque si bien no son todos los gobiernos lo mismo, el tema seguridad, por ejemplo, o el tema educación, siempre hay un debe, porque es mucho el trabajo que hay que hacer. ¿Cómo trabajar esa diferenciación? Porque si el gobierno dice hay un problema de seguridad en la provincia, hay problemas de seguridad en la provincia. Hay problemas educativos en la provincia, hay problemas educativos. ¿Cómo piensan trabajar eso? Sí, me parece, Pablo, lo primero es, digamos, qué se juega, de qué vamos a hablar en esta elección. Lo que manda es el bolsillo, lo que manda es que la plata no alcanza, lo que manda es que nadie vende nada, ya no es que a algún sector le va más o menos bien y a otro mal. Hoy es generalizado por cualquier peatonal del conurbano que andes, en cualquier centro comercial, en cualquier industria de cualquier sector el común denominador es el parate. Por supuesto que además hay otros temas sobre los que tenemos que trabajar y esforzarnos todos los días, lo hace el gobernador. Ahora, en materia de seguridad, hay un gobierno de la provincia de Buenos Aires que invierte todos los días en patrulleros, en tecnología, en más y mejor equipamiento. Hay 84 intendentes que todos los días toman decisiones para tener mejores policías locales. Del otro lado, lo que hay es un presidente que le quita, le roba, le saca los fondos de seguridad que tenía por presupuesto la provincia de Buenos Aires. Bueno, son dos respuestas bien concretas, pero muy contradictorias sobre un mismo problema. Irina. ¿Qué tal, Gabriel? Recién estábamos comentando y analizando la utilización del nunca más por parte de Javier Milei en este acto de hoy, ya lo han hecho la semana pasada. Y te quería preguntar, ¿qué mirada tenés vos sobre el uso de esta, bueno, de esta frase tan representativa fundacional de la democracia, ¿no? Por supuesto que es una provocación, Irina, por supuesto que agravia y ataca valores para nosotros muy, pero muy sentidos, pero también creo que es parte de una campaña. La campaña de ellos es, por supuesto, que no hablemos del bolsillo, que no hablemos de la plata que no alcanza, que no hablemos de una foto que hoy empieza a ser muy cotidiana en la vida de, por lo menos de los bonaerenses, que es la falta de trabajo, la necesidad de que la gente tenga que laburar 3 o 4 horas más, además de lo que viene trabajando en su trabajo tradicional, en una aplicación, en una plataforma o subiéndose a una moto para repartir algún delivery. Definitivamente ellos necesitan poner el eje en una discusión, bueno, mucho más agresiva, que trastoque de alguna manera, que nos irrite. Nosotros tenemos que mantener el foco en que la preocupación hoy de buena parte de los bonaerenses es que a 2 años de Milei todos en líneas generales están peor, que la mayoría de los argentinos han hecho un sacrificio enorme en estos 2 años y no hay ningún fruto a partir de ese esfuerzo. Carlos. No, quería aprovechar para agregar un dato. Hoy el INDEC publicó la utilización de capacidad instalada de la industria del mes de junio, que es el último dato. Y dice que está estancada, digamos, en un nivel que es bajo, pero que no retrocede. Capacidad instalada, ¿cuántas máquinas tienen en funcionamiento? ¿Cuánto se usa? 58%. 58,8% de lo instalado se usa. Y ese dato es más o menos parecido al que venía estando y demás. Pero cuando lo abrís, aparecen algunas otras cosas que muestran el modelo con una claridad espectacular. Refinación de petróleo 83. De capacidad instalada. De capacidad instalada, pero con muy poco uso de mano de obra, por ejemplo, de generación de trabajo.
Sin embargo, cuando metés, por ejemplo, industria automotriz, 52. Productos textiles, 50,4. Metalmecánica, excepto automotores, 45,9. Productos de caucho y plástico, 41,7. Es decir, que todos los sectores que son de mano de obra intensiva, que generan trabajo, que realimentan la capacidad de consumo desde el punto de vista justamente del que consume y alguien lo tiene que producir, están por debajo de la media. La media está sostenida por ramas como la del petróleo, que no es que esté mal, pero que para la estadística la desnaturalizan un poco porque no son justamente generadoras de empleo. Y esto, Gabriel, me imagino, en la provincia se palpa, ¿no? Es tremendo, es la descripción que hace Carlos. Hay un goteo permanente de las pymes. Yo vivo en San Martín, Carlos conoce muy bien esta realidad. Y hoy estuve en una fábrica de pastillas de freno, pero ayer estuve en una textil. Es la combinación, la tormenta perfecta de la caída de consumo, no hay plata en la calle, pero al mismo tiempo la avalancha de importaciones que es insoportable. Entonces, a eso agregarle tasas del 70%, bueno, esa tasa usurera, por supuesto que termina de fundir y de comprometer empresarios bueno, que vienen realmente enfrentando una situación muy, pero muy adversa, y claramente responden a esta situación, a un modelo, a una concepción que bien describe Carlos, donde si vos no estás vinculado a esos 3 o 4 sectores, estás bien, pero bien jodido. Claro. Ahora, Gabriel, en los recorridos cotidianos que haces en la calle, en esas visitas a fábricas, etcétera, me imagino conversás no solamente con laburantes, conversás con vecinos y tenés una charla con la calle. Seguramente que el diagnóstico lo comparte, la situación está mal y está peor que lo que estaba hace un año atrás. Ahora, la interpretación, ¿le echan la culpa al intendente, le echan la culpa al gobernador o hay una responsabilidad hacia el gobierno, hacia las políticas del gobierno nacional? ¿Qué percibís? No, claramente, Pablo, eso cambió. Hasta hace un año había una responsabilidad muy grande en el fracaso del gobierno Anterior. anterior. Hasta hace un año era muy forzada la interpretación de hasta dónde había decisiones del actual gobierno, del presidente Milei, de Caputo, la timba financiera. Ahora, hoy está como muy, muy a la vista. Nadie llega a fin de mes, el que vende o el que tiene un comercio la está pasando mal. Y la verdad es que la sensación de malaria es muy, pero muy generalizada, y todo eso va en gran medida a la cuenta del gobierno nacional, que no lo sienten cercano, que advierten que es un presidente que nunca visitó una fábrica, que no camina una sola economía regional y que definitivamente en 2 años nunca tomó una decisión, no 2 o 3, una decisión que ellos sientan les mejoró en algo su vida personal o familiar. Gabriel, dos últimas bien concretas. La primera es, la campaña sucia está entre nosotros, cada vez más sofisticada. ¿Cómo estás viendo esa situación? ¿Cuánto te preocupa? No tengo gran preocupación, la hemos denunciado, la ha denunciado Axel, pero me parece que nosotros tenemos que quedarnos centrados en un mensaje que tiene que ser muy claro, y que es el de que nuestros votantes se movilicen, que nadie va a hacer por ellos lo que ellos tienen que hacer en el cuarto oscuro, que no alcanza con la queja, que no alcanza con el enojo, ni con si en algún momento nos movilizamos a alguna marcha, que ahora no tenemos tantas oportunidades como sociedad de expresarnos, y creo que el voto es sin duda un momento muy especial para nuestra sociedad, para nuestro pueblo argentino, para expresarse. Lo valora así, lo escucho así. Hoy se lo preguntaba a los trabajadores de esta fábrica y fue unánime que todos van a ir a votar, no importa a quién, pero en defensa de la posibilidad de opinar, de decidir, y me parece que eso realmente para nosotros es muy importante, que la gente se movilice y que pueda evaluar, pueda juzgar a 2 años de Milei, cómo les parece que tiene que seguir la Argentina para adelante. Y la última, Gabriel, no sé si tenemos el tape, pero hoy el presidente en el Club Atenas, allí en La Plata, hizo hincapié respecto de las candidaturas testimoniales de Fuerza Patria, muy crítico en ese sentido. ¿Qué mirada tenés o cómo contestás a esa crítica? Que no es solo del gobierno, que no es solo de Milei, digamos, ¿no? Hay un sector de la sociedad que también lo ve críticamente.
Sí, no es un tema que yo escuche en la calle, no es un tema que me pregunten en las fábricas y en los barrios, pero independientemente de eso, Ujú. damos la explicación del caso. A nosotros nos parece que esta situación, este momento es un momento extraordinario, Pablo, es una situación realmente que amerita que todos nos hagamos cargo y ocupemos las responsabilidades que tengamos que ocupar, los lugares para frenar esta verdadera tragedia. Hay intendentes que entienden que es poniéndose a la cabeza de sus listas locales, de sus comunidades. Eso genera confianza en sus comunidades y es también, bueno, la manera que tenemos de testimoniar que este no es un momento más, no es un momento cualquiera y que definitivamente todos tenemos que de alguna manera poner el cuerpo, poner la cara y dar las discusiones para frenar, porque hoy lo podemos frenar, pero mañana no sabemos. Me imagino lo que puedes contestar a esta pregunta fuera de programa, pero de 0 a 10 respecto de las candidaturas nacionales para el domingo, ¿qué nivel de acuerdo hay? 10. Está muy bien. Gabriel, gracias por la charla. Gabriel Catopodicé charlando con nosotros. Está el desafío, Carlos, y ahora pasamos a otro tema, pero está el desafío de todo ese malestar que dice Gabriel Catopodis, empieza a percibir, a diferencia del año pasado, que era más difícil transferírselo al gobierno, había mucho malestar, pero que del otro lado aparezca algo que sea punto de acumulación, porque si no, la gente por ahí no va a votar. Es complejísimo, claro, es complejísimo. Hace un tiempo me decía Quintela, charlando en una como así, de estas cuestiones en general. El problema es que el ciudadano, el vecino, se la toma con el que tiene más cerca. Si a la provincia de Buenos Aires no le llegan los recursos y tiene que hacer o no hace algunas cosas porque le cortaron los recursos, hay que tener la comprensión de entender que es producto de una decisión nacional. Lo más probable es que la gente se enoje en primer lugar con el intendente. Por eso tal vez la explicación de que los intendentes ponen la cara y salen a explicar ellos mismos para poder hacer que la comprensión sobre todos estos fenómenos aumente. No es mínimo. Yo te di el ejemplo de Quintela porque hay provincias como La Rioja que por su estructura y su composición tienen una dependencia de los fondos federales decisiva, y cuando le apretan el torniquete se le pone muy difícil atender las necesidades básicas. Proceso que viene desde Menem, cuando se le transfirió la salud y la educación sin partidas, todo eso se viene dando permanentemente, es decir, transferir funciones. Fíjate que Milei dice el 15 de septiembre, el 15 de octubre, cuando presenta el proyecto de presupuesto que después bloquean y no dejan tratar, dice exactamente lo mismo. Dice, la nación se tiene que encargar de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad. Para todo lo demás está el mercado, y si los gobiernos subnacionales quieren, lo pueden tomar. ¿Con qué recursos? Con su propio recurso, Con claro. sus propios recursos, que a la vez te los recortan, porque le recortan las transferencias, le recortan los ATN, le recortan todas las cuestiones. Entonces el apriete, esa imagen de la motosierra, es porque cortan todo eso, ¿no? Sí. La pregunta, eso no hay novedad, la pregunta es si la gente lo va resignificando. Batalla digamos, cultural. ¿no? A ver, Carlos, te cambio de tema y Guido, sumate. Te quiero preguntar por el tema de las tasas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque a veces tenemos la referencia solamente del dólar, entonces decimos, bueno, el dólar bajó, al gobierno le está saliendo bien, no hay problema, la lleva. El gobierno centra toda su acción desde el punto de vista de, sobre todo, las expectativas, en la contención de la inflación. Para lo cual además necesita contener o mantener el tipo de cambio atrasado. Confesando que no solo un problema monetario el tema de la inflación, ¿no? Entonces, se le complican las dos cosas, porque en la medida en que... Primero vamos a decir una cosa, porque a veces la gente tal vez no lo entiende bien. Cuando ellos dicen bajó la inflación, bajó lo que suben los precios, pero no es que bajaron los precios. Se desacelera el aumento. Aumentaron menos. Sí, que los últimos 2 meses se aceleró. Sí.
Pero igual ahí. Pero sí, debajo del 2%. Guido, en niveles que para ellos eran desastrosos. Con el IPC acordémonos Congreso. de aquel cartelito de la inflación del Congreso que ponía Patricia Bullrich y Sturzenegger. En el último mes, o por el antes de las elecciones del 2015. Este cartel, mirá la producción. Fíjate la fecha. No, ese no. Hay dos. Este es febrero de 2015. Hay otro del 1,9 y pico, ¿no? Claro, que es exactamente el mismo que se anunció ahora, 1,92 era, que lo denunciaban como catastrófico. Lo que pasa es que ahora el gobierno dice, bueno, pero venid de un 200% anual. Sí, ya hace bastante, sí. Pero de cualquier manera, voy a decir una cosa que hay que poder lograr que se entienda. La inflación es verdaderamente un problema porque genera una sensación de intranquilidad y una sensación de inseguridad muy grave, y por eso el gobierno tiene éxito desde ese punto de vista cuando logra frenar esos índices, porque dan una mayor sensación de previsibilidad. Pero la clave es la puja distributiva. Porque lo que ellos denostan y llaman plan platita era el intento del gobierno de darle a los salarios para que no pierdan frente a la inflación. No era la mejor solución, porque era una carrera la inflación. Claro. ¿Por qué aumentaba la inflación? Porque había puja distributiva, como la gente tenía más plata, permitía que los empresarios, sin las regulaciones necesarias, aumentaran los precios y se los seguían llevando, y ahí iban en esa carrera. El gobierno anterior trataba de contener esa zarpada de los empresarios. Ahora lo que hace es te contiene el salario. Ahora te contienen el salario. Es decir, con la recesión, con la apertura de las importaciones, porque fenómeno... O sea, la recesión es la herramienta para bajar la inflación. Es una de las herramientas. La apertura de las importaciones también, porque efectivamente, si vos podés comprar con lo que hoy la tecnología te permite, más barato, algo que se produce en la Argentina, vos, individuo, ¿por qué no lo vas a hacer? Ahora, resulta que eso que entró reemplaza una cosa que se fabricaba en la Argentina, que empleaba gente. Gente que va a perder el empleo y que va a dejar de consumir. Y entonces esa rueda no termina nunca. Y es mi frase de cabecera: el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Te fuiste para el lado de la inflación, lo entendí. No. ¿Qué pasa con las tasas? ¿Por qué los bancos se enojaron con el gobierno hoy respecto de las decisiones que tomó? A ver, vamos a explicarlo despacio, porque no son temas sencillos. Yo creo poder explicarlo. Guido me va a ayudar. Seguro. Los bancos actúan en el marco de un montón de regulaciones. Regulaciones que el presidente Milei iba a abandonar cuando iba con con la masa y rompía el Banco Central y demás. Claro, que le iba a prender fuego. Y le iba a prender fuego, y que iba a dejar todo en manos del mercado. Sin embargo, el mercado financiero sigue absolutamente regulado, como lo estamos viendo en estas horas. Y el Banco Central es un actor muy importante. Es el Banco Central, que es el que tiene la capacidad legal para todas esas regulaciones. Breve paréntesis. El gobierno abandonó completamente el dogma liberal de la independencia del Banco Central. El Ministerio de Economía y el Banco Central prácticamente un solo corazón. Sí, de hecho estuvieron hace poquitas horas en el streaming. Todo el tiempo. Hace 4 jueves seguidos que están en el programa Las Tres Anclas. El viernes, en el discurso del presidente, en la cadena, uno de un cada lado lado estaba el presidente y vice del Central, y del otro el ministro y vice de Economía. Todos ex JP Morgan. JP Morgan, pero quiero decir, Central, toda esta cosa de la independencia, esta pelea que, por ejemplo, tiene Trump con Powell en Estados Unidos, en Argentina no existe. Bien. Digamos, que no es un dato menor. Dicho esto, el tema tasas. Dicho esto, el gobierno trata por todos los medios de secar el sistema para que no haya, por un lado, gente que va a comprar dólares porque tiene la expectativa de inflación, y por el otro lado, para que haya menos crédito, para que la actividad no se dinamice, y por esa vía también le sirve para contener la inflación. Secar la plaza es sacar peso de circulación. Obvio. Claro. Entre las regulaciones que tiene el Banco Central está lo que se llama los encajes. Los encajes son una cosa que tiene un sentido de buena práctica, es decir, el banco capta
un depósito de 100.000 pesos y no puede prestar los 100.000 pesos, porque si vos venís a retirar el depósito, ¿cómo hago para devolvértelo? Entonces hay una experiencia acumulada de lo que, y se dice, bueno, mira, si tengo un X% del total de los depósitos que no presto, con eso administro las oscilaciones que tiene el sistema financiero. Eso funciona en el mundo entero de esa manera. Pero los encajes se usan de dos formas como mínimo. Una, esta que es lo que llamaríamos prudencial, y otra que es para manejar la oferta de crédito que tiene el sistema. Si yo, o sea, te obligo a encajar. Si yo subo el encaje, el banco tiene menos capacidad prestable. Los bancos captan depósitos y entonces prestan. Le prestan al Estado comprando bonos, le prestan a las empresas, le prestan a las personas. Hay una determinada liquidez, el Estado trata de absorberla, le vence una cantidad de bonos del Estado y pretende que todo eso se renueve. Se vencieron 15, se renovaron 9. Sí. Entonces, eso es lo que pasó ayer. Eso es lo que pasó ayer. Entonces quedaron 6 billones de pesos que no pudo absorber el Estado, digamos, ya sea el Tesoro o el Banco Central, que no pudo absorber y que quedaron en manos de los bancos. Entonces, la expectativa es que eso puede ir 1 al dólar. Abro otro paréntesis, no porque los bancos puedan comprar dólares, porque los bancos no pueden. Los bancos tienen otra regulación que no pueden tener dólares por más del 5% de su patrimonio. Y los bancos todos tienen ese 5% en dólares y no pueden comprar un dólar más. ¿Y entonces por qué se dice que esos pesos...? No, los bancos le podrán prestar a empresas vinculadas que a su vez compren dólares, pero después están todos los agentes de bolsa, todos los fondos de inversión, todo lo que se mueve y que se puede mover hacia el dólar. Entonces, si seco la plaza, hay menos probabilidad de que se vaya al dólar. Pero también si seco la plaza, lo más probable es que suban las tasas de interés. Y si suben las tasas de interés que pago por esos depósitos, se la voy a trasladar a los tomadores de crédito. Si se la traslado a los tomadores de crédito, eso va a ir a precio y entonces eso va a generar una menor actividad económica y entonces voy a poder contener todo eso que estoy planteando. Bien, ¿qué hicieron los muchachos? ¿Qué hicieron los muchachos? Incluso contradiciendo lo que dijeron ayer, porque ayer, y ya mezclo lo que conozco por mi función de presidente del banco y demás, estaban dándonos tranquilidades de que la posición de efectivo mínimo, de encajes que los bancos tienen que tener, tenía una flexibilidad del 20% que se podía trasladar hasta 6 meses. Trato de ser lo menos técnico posible. Sumale, Guido. No, sí, es darle mayor flexibilidad a esta cuestión de los encajes, ¿no? Para que puedan cumplirlo a lo largo del tiempo. Así es. Sea menos 20% restrictivo. de flexibilidad. ¿Qué hicieron? Hoy eliminaron esa flexibilidad, que además te permitía compensar durante el mes. Yo hoy tenía una situación, digamos, de defecto, pero mañana debajo del encaje legal. El encaje legal que tenía que tener hasta hoy era promedio mensual. Desde el lunes es diario. O sea, todos los días tengo que cumplir con el porcentaje que me exige el Banco Central. Con lo cual tengo que además tener más que eso. Porque ¿cómo sé yo al fin del día si estuve bien o no? Pero además me duplicaron. Si quedo en defecto, por el defecto me van a cobrar una multa de 3 veces la tasa TAMAR. La tasa TAMAR es la tasa que los bancos pagan promedio a los depositantes de más de 1.000 millones de pesos. Está bien, te matan con la multa. Te matan con la multa. Toda medida de disciplinamiento, en alguna medida del Banco Central. Prevención de que el banco tiene que decir, esperá, yo no puedo trabajar ajustado al encaje. Primero, subieron el encaje. Subieron el encaje. Pero además me establecieron que lo tengo que cumplir todos los días, no promediarlo mensualmente. O sea, todo eso es forzoso, se están quedando con los pesos que estaban dando forzosamente. Y además establecieron que el 20% que tenía de flexibilidad para jugarlo a lo largo de 6 meses, para acomodarlo, también lo eliminaron abruptamente a partir del lunes.
Todo eso va a llevar. Dame un punto ahí, porque Sí, yo sí. quiero hacer una interpretación. ¿Se entendió? Se entendió Sí, se perfecto. entiende. Quiero hacer una interpretación más o menos política de lo que estás contando, Sí. a la que te criaste, que es como lo voy entendiendo, y trato de pensar que la audiencia también. Es decir, están haciendo... Me falta decirte una cosa Ahí para voy. completar. Sí, a ver, dale. ¿De qué pasa el lunes? Ese momento de encaje que hicieron, lo puedo cumplir comprando los bonos que van a sacar a la venta el lunes. Exclusivamente para bancos. Exclusivamente para A bancos. una Con lo tasa cual variable. están diciendo a los bancos, para que la pérdida no sea tan grande, comprame bonos, absorbé esa liquidez que quedó colgando, que te la compenso con la tasa. Comprame o te fajo. Algo así. Algo así. Algo En así. criollo sí. Comprame o te fajo. Sí, comprame o te la hago más difícil. si Bueno, querés, está pero bien. sí, sí. Pero lo que quiero decir es, si primero lo que decías antes, alguien que venía a romper todas las regulaciones, que de repente se ponga en esta actitud, llama mucho la atención, es un dato. Pero además, la propia medida habla, Carlos, porque todo el mundo está leyendo esto, y sobre todo las personas como ustedes que la comprenden y toman decisiones, y otros agentes económicos. Es decir, están desesperados, están muy preocupados por la Nosotros no escena. tenemos que leer, nosotros tenemos que actuar, porque de lo contrario eso tendría un costo gravísimo para nuestra rentabilidad. Es decir, nosotros tenemos que trabajar bien, a partir nosotros como del bancos. lunes. Nosotros bancos, Claro, está bien. nosotros. Pero que en la lectura del momento del programa económico del gobierno, es una lectura de una desesperación, de un problema El grande. gobierno quiere por todos los medios que la plaza quede seca, aún a costa de una mayor recesión, Sí. para que esto no vaya al dólar y a precio y pueda seguir exhibiendo, porque fíjate que esto nos sacan un bono que vence el 28 de noviembre, el que tenemos que comprar El obligatoriamente, lunes. con el que podemos integrar los encajes, después de las elecciones. Con lo cual, clarito está diciendo, este es el costo a pagar. Pero insisto, Guido Carlos, dice la producción que se entendió perfecto, así que Bueno, eso es una buena medida. Insisto, por un lado mirá dice... que es difícil explicar, ¿eh? No, fue es muy claro. difícil, Bueno, pero está se bien. entendió. Quiero decir, evidentemente no le funciona, porque si tiene que hacer tanto remiendo e ir en contra de sus propias decisiones, porque no es viable o no les está funcionando el asunto. Y segundo, están pateando para después de las elecciones, pero este problema lo van a tener que atender. En Obvio. algún momento se va a tener que resolver esto. Obvio. Y seguramente, y por eso es la preocupación, porque hay todo el tema, tendríamos que agregar el mercado futuro, los que compran dólar futuro, a cuánto va a estar el dólar en diciembre, etcétera, etcétera, y qué costo tiene para el Banco Central, porque ellos dicen que el Banco Central no interviene, y es cierto que no interviene en las ruedas diarias, No, pero claro. sí interviene en el dólar futuro. Y entonces está apostando, tratando de poner Sí. un techo, a que el dólar no va a estar a más que tanto a fin de septiembre, a fin de octubre, a fin de noviembre, a fin de diciembre. Y si está a más, poniendo. Sí, de hecho ya tuvo que Ya poner, tuvo que poner. 500.000 millones Así de es. pesos desde mayo hasta Así la es, fecha. porque perdió la apuesta. Y Claro. de eso no se habla. Pero Y eso es 500, emisión. ¿cuánto? eso es emisión, 500.000. ¿500.000 millones de pesos? Sí, 0,5 Estoy billones. tratando de imaginarme- Ellos dicen que no emiten porque lo hacen con los fondos que tiene el Tesoro, que juegan ahí entre los fondos del Tesoro y el Banco Central, que se Sí. los van pasando recíprocamente. Es decir, el Tesoro los tiene depositado en el Banco Central y entonces con eso pueden jugar y viceversa y entonces se la prestan. Pero espera, Como- 500.000 millones de pesos Sí. para tratar de que le cierre un esquema No, que evidentemente para no adelante es funciona. mucho más, eso es para atrás lo que dijo Guido. Para Claro, atrás. eso ya fue. Eso ya fue, Eso ya fue- se ya perdió, fue ya pagado fue. producto de Para adelante veremos. descalce Para de- hacer de como futuros. que funciona lo que están Claro, proponiendo. Tal vez A para un costo además mitigar, social tal vez tremendo. para mitigar eso es el fuerte apretón monetario. ¿Qué es un apretón monetario? Esto, Esta política monetaria contractiva, completamente, sacar peso. Sí. que los bancos no puedan prestar. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Yo te lo voy a dar con un ejemplo práctico, con números. Nosotros entramos en la licitación de ayer con 150.000 millones de pesos. El Banco Credicop. Sí. Que podíamos no haber entrado porque tenemos una posición diaria de menos de 100.000 de desajuste, pero como tenemos por delante 6 meses para... decidimos que queríamos estar presentes y participamos, porque era uno que se había vencido, no queríamos que nadie leyera que no queríamos acompañar, entonces decidimos hacerlo. Claro, además tenés que tener esa cosa, porque si no te dicen
que el Banco Credicop le está haciendo un Nadie golpe. dice eso porque nosotros suelen somos hacer muy a eso. cuidadosos. No, pasa. vos no, pero al Macro se lo dijeron y el otro... No, pero nosotros somos... Galicia. Nosotros somos muy cuidadosos en todo lo que Pero quiero decir, también sí. tenés que Además leer son todo incentivos de mercado, digo, no es que los bancos son golpistas, Claro. ¿no? Son siempre incentivos y es por cuestiones económicas que toman Pero las además, decisiones los agentes. vuelvo a repetirte, los bancos captan depósitos, compiten entre sí pagando tasas de interés para obtener esos depósitos y después se lo prestan a las empresas, a las personas o al Estado. Se acabó la historia. Y lo que no le pueden prestar es lo que el propio Estado le regula a través de los encajes, que es lo que le limita la capacidad prestable. Bien. Tengo la misma pregunta que le hice a Guido hoy más temprano, porque ya está la doble explicación tengo, entonces vengo con algún changüí. ¿Hay manera de salir de esto amablemente y que no sea una salida abrupta? De la pelota que se va haciendo entre tasas y las regulaciones y los... Sí, tiene que haber otro tipo de regulaciones que vayan descomprimiendo esto. El otro día veía una serie donde mostraba una persona que estaba en el fondo del mar bastante tiempo con el traje buzo y hay todo un problema de descompresión gradual. Si se saca la escafandra de golpe, puede explotar. Entonces sí, pero seguramente con un gradualismo y una prolijidad que permita ir descomprimiendo esta situación. Por ejemplo, bajando los encajes suavemente, por ejemplo, volviendo a dar margen para que deje de ser diario y se pueda equilibrar. Pero si hiciera eso, el gobierno no podría cumplir con... Así es. Y con que baje el dólar. Tipo de cambio. Claro, darle un poquito más de liquidez al sistema. De cambio, y nadie es hincha de la devaluación como nadie es hincha de la inflación. Sí. Pero lo que sucede es que cuando vos tenés, y el fondo se los dice, un déficit de cuenta corriente, dado fundamentalmente por la cantidad de productos importados que entran y por la divisa que salen por el déficit de turismo, y evidentemente hay un tipo de cambio fenomenal. Cuando tenés kilómetros de cola en Chile, en los pasos de Argentina para ir a Chile, cuando la gente te dice que es más barato ir a veranear a Brasil que veranear en la Argentina, y qué sé yo, evidentemente las variables no están bien ajustadas, No, tenés que ordenarlas de otra manera. Es un gran problema, además, porque no está comprando los montos que debería comprar con estos niveles de tipo de cambio el Banco Central o el Tesoro, pensando en los vencimientos de 6.000 millones de dólares con bonistas a principio del año que viene, sin un riesgo país cediendo en la zona de 700 puntos y sin poder financiarse en el mercado de deuda voluntario para poder refinanciar esos vencimientos de capital. Bueno, agregando que compleja cada la situación vez que te tipo de cambio. sumás intereses que van agrandando la bola en un modelo que dice equilibrio fiscal y dicho también por el presidente, con un superávit primario que siempre tiene que superar el costo de los intereses. Por lo tanto, crece la deuda, crecen los intereses, tengo que aumentar el superávit primario. Quiero a la vez bajar impuestos, anuncio que voy a seguir rebajando impuestos, no hay otra que tengo que seguir recortando el gasto de manera exponencial para que esa ecuación cierre, si no, no hay forma que cierre. Bueno, entonces, si yo de pronto veo que es más barato veranear en cualquier lado que en la Argentina, que resulta que producciones, qué sé yo, que es más barato importar naranjas o peras de Egipto que producirlas en Corriente Entre Ríos. Hay productores que están tirando tomate. El otro día estaba... Bueno, no solo eso, hoy hablaba la maquinaria agrícola, ¿no? La maquinaria agrícola usada. Entra maquinaria agrícola usada, claro. Un sector competitivo, Argentina exporta maquinaria agrícola. Pareciera que hay algo que no está bien, ¿no? Pareciera, vamos a decir. Ahora, la sensación de todo lo que me están explicando, vamos cerrando, es que el gobierno está metiendo abajo de la alfombra una enorme cantidad de problemas. Obvio. Y que en algún momento eso lo va a tener que resolver. Si lo resuelve, no sé, si reperfilando o lo que fuera, o defolteando. Qué linda palabra esa. No, un invento ese de la Cunza, ¿no? Sí. Bueno, pero el otro día un vocero paralelo del gobierno nos contó Guido que habló de reestructuración. ¿Cómo era? Voluntaria. Bueno, no suele ser muy voluntaria la reestructuración. Pero, a ver, pero le encuentro la forma. Yo me siento parte de quienes tocan de oído todo esto, pero no terminamos de darnos cuenta qué tan abultada y tan a presión esas cosas que están bajo la alfombra. Todo esto normalmente, incluso en los países centrales, los vencimientos de deuda se atienden con refinanciación. Esto es normal. Sí.
Lo que pasa es que lo que no tendrías que tener es que va creciendo porque además le vas acumulando los intereses y entonces cada vez la bola se Pero hace acá hay más gente grande. que vos le ofrecer renovar y no te cree, entonces le tenés que dar Bueno, una tasa altísima. Claro, bueno, por eso te digo, pero si no, lo normal es que los mercados de deuda atienden y están ávidos de colocar además, pero también cuando tienen alguna sensación. Vos fíjate, el fondo dice la deuda es sostenible pero con poca probabilidad. Eso así es el eufemismo del Fondo Monetario para hablar del estado de la deuda. El riesgo país sigue arriba de 700 puntos. ¿Qué son 700 puntos? La diferencia de tasa que tenés que pagar respecto de la tasa de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. Que tampoco está bajando la Que tasa de tampoco interés está bajando, de Estados Unidos. que tampoco está bajando porque la Reserva Federal empuja con el presidente de Estados Unidos, dice no puedo bajar la tasa, la tengo que mantener en estos niveles, y entonces hoy esos 700 puntos te harían diciendo que la Argentina tendría que pagar en dólares 12-13% Claro. de interés, una tasa insostenible. A ver, Carlos, te confieso que entendimos. Creo que dimos herramientas Me para alegro. entender una situación de mucha bien. tensión. Yo me imagino que hay agentes económicos que están leyendo esto y algunos hacen negocios, porque si pisás el Siempre. tipo de cambio y subís la tasa por la nube, es el JP Morgan Las diciendo finanzas- volvamos. Las finanzas siempre son de transferencia de ingresos, alguien gana. Cuando se paga una alta tasa, alguien la cobra. Cuando hay una devaluación, alguien gana. La que le falta a la gente porque alguien apuesta a la recesión, alguien se la está llevando. Alguien se Eso la sí. queda siempre. Los Bueno. intereses de la deuda van Voy creciendo. Así cada vez juntando más. calentura a medida que me van Y bueno, ¿qué va a explicando un hacer? poco más Pues la no me escena. invite entonces. Ahora Guido, en un ratito nada más, después de la tanda, nos va a explicar cómo esto impacta en la economía real. ¿Vas a ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires? ¿A quién le preguntamos? A vos. Ah, yo te pregunto a vos, Carlos Heller. La pregunta sería, ¿querés ser candidato? Entonces, sí. Si voy a ser, no te puedo contestar porque no depende de mí. Entonces, no, porque vos me podías decir, sí, está todo arreglado y nos daba una primicia. Me decís, quiero, pero Si vos dijiste antes que se iba a arreglar a las 12 menos 5 el domingo, ¿por qué ahora me lo cambiás? Siempre los cierres tienen esas cosas. Yo creo que todavía puedo dar en mi actividad parlamentaria cosas como son estas, como son participar con mis intervenciones explicando las cosas de la economía, que creo que lo puedo hacer bien y me siento bien y con ganas de seguir, pero siempre hay más candidatos que lugares. Y entonces efectivamente eso es un problema de disputa y en algún momento alguien decide y yo espero que en esa decisión yo pueda volver a ser candidato no testimonial, sino candidato en un lugar que efectivamente tiene pues, reales posibilidades de resultar electo. bueno, el jueves que viene El jueves que viene no habrá incógnita. no habrá incógnita. No, pero vuelvo a repetir que yo lo digo, yo también ten en cuenta que soy presidente de un partido, Partido Solidario. el Partido Solidario, que forma parte de este espacio que se llama centralmente Unión por la Patria, o que puede tener distintos nombres en cada lugar, y que una de las cosas de las que nosotros nos sentimos orgullosos es que siempre hemos jugado adentro, y aun cuando las cosas no nos terminen de convencer, nunca sacamos los pies del plato. Y por lo tanto... Claro, hay otros que negocian con irse para meter yo una alguna presión. vez en alguna conversación, con algún momento donde uno tiene alguna amargura, dije, no tener precio termina siendo una contra. Pero bueno, yo no voy a cambiar, nosotros no vamos a cambiar eso, pero también por eso, más que por un tema personal, mi candidatura significa que mi partido siga siendo un partido con representación parlamentaria. Si yo no soy candidato entrable, mi partido deja de ser un partido con representación parlamentaria. Entonces yo te diría que tengo una motivación adicional, que es esa representación que tengo de ese partido que se llama Solidario y que tiene que ver justamente con todos esos valores de cómo se acumula y cómo se distribuye. Y que vos mirás nuestra plataforma y está llena de eso, del principio al fin, de derechos, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con todos los derechos que se fueron dando en esos años del 2003 al 2015 y que están todos en nuestra plataforma.
Y esa referencia todavía la represento yo, y entonces desde ese punto de vista eso para mí y mi espacio político tiene un valor que tratamos de preservar. El martes le preguntamos a Germán Martínez, pan y queso, ¿lo elegís a Carlos o no? Dijo, adentro. Lo digo porque recién hablabas de lo que significa también en un cuerpo tu aporte. Yo digamos, me siento respetado y valorado al interior del bloque por mis compañeros y por mis compañeras. Creo que ayudo a construir las ideas fuerza cuando tenemos que fijar posiciones. Y así que por eso me siento en perfectas condiciones de seguir jugando ese rol. Entiendo las complejidades y aspiro que a los que tienen que tomar las decisiones también tengan en cuenta todos estos valores y los sopesen adecuadamente. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.